cada mes hacemos un culto misionero. Y hay un pasaje de la Escritura que usted se lo sabe muy bien. Es Juan 3:16. Los niños pueden pasar nomás a sus clases. Se lo saben muy bien, ¿no? Lo hemos leído hartas veces acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando miramos ese pasaje de la Escritura en Juan 3:16, vemos el corazón misionero de Dios y vemos también la labor misionera de nuestro Señor Jesucristo. Estando a la diestra de Dios Padre, estando en la gloria, estando en ese lugar, Él decidió, ¿cierto?, aceptar en obediencia y en sujeción la tarea también de venir a un mundo donde tenía que ver con humanarse, ¿no? Se humanó y estar con nosotros. Ahí está el misionero, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles en esta mañana que busquen ahí Mateo capítulo 28, lo había leído mi hermano Franco y estuvo introduciendo algunos conceptos de lo que es la comisión, ¿cierto?, que Jesús se encargó. Y Mateo 28, versículo 18 al 19 lo vamos a leer en esta mañana. Mateo 28, capítulo 18 y 19. El tema de hoy, en torno al tema misionero, se llama el encargo de Jesús. El encargo de Jesús. Mateo 28, 18 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ocasiones he dicho esta ilustración. Cuando nuestros hijos quedan solos en casa, me da la impresión, y les va a pasar a las mamitas que tienen a sus hijos pequeños, que en algún momento, por cualquier circunstancia, va a tener que dejar a su hijo encargado de la casa porque va a ir a comprar a la vuelta de la esquina o en algún lugar por ahí, y le dice unas palabras que son casi últimas en el momento del encargo. No le abran la puerta a nadie, ¿cierto? Pero con esas cosas que tienen las mamás, ¿no? De que dice, ¿habrá captado lo que yo le habré dicho? ¿Cierto? Y vuelven nuevamente a donde sus hijos o hijas y le vuelven a decir, pero no te olvides, no le abras la puerta a nadie. Y ahí ya se va más tranquilo la mamá o el papá porque dejó, ¿cierto?, el encargo bien definido. Bueno, pareciera ser que estos versículos son como las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Y estas últimas palabras de Jesús a los discípulos justamente es el encargo que le da a Jesús como misión, como tarea, como mandato del Señor. Y lo decía muy bien mi hermano Franco. Mi hermano Franco lo decía, que esto no es un encargo opcional, sino que entendemos que es un mandato del Señor. Y es evidente que en estos versículos Jesús está dejando un encargo muy importante como parte de su misión. Y en ese sentido, cada uno de nosotros como hijos de Dios no tenemos que olvidarnos. Yo he mencionado que ¿quiénes son los que están alrededor de Jesús? Si usted mira los evangelios, se va a dar cuenta que hay varios grupos que están alrededor de Jesús. Y es bueno identificarlos, quiénes son los que están alrededor de Jesús en los evangelios. Por un lado vemos a un grupo hostil
que va en contra de las enseñanzas de Jesús, va en contra de las palabras de Jesús, va en contra de lo que Jesús está mostrando como parte del reino de Dios. ¿Y quiénes son esos? Los hostiles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que le hacen la contra a Jesús? Los fariseos, los religiosos, los fariseos, los saduceos, y que justamente ellos tienen esa habilidad de invitar a otros a que se conviertan en hostiles de Jesús. Por lo tanto, ese es un grupo que está alrededor de Jesús. Pero también hay otro grupo que está alrededor de Jesús. Un grupo que se le dice los curiosos. Esos que de alguna forma, y lo decía muy bien Emilia en la enseñanza de Zaqueo, el curioso de Zaqueo se subió arriba de un árbol para ver a Jesús. Esos curiosos también estaban alrededor de Jesús, pero esos curiosos son como incluso la figura de Nicodemo. Nicodemo no va de día a ver a Jesús, sino que va de noche para no verse por los religiosos, y aparentemente también para no perder quizás esa cosa tan significativa para los fariseos que era el status quo. ¿Cómo un fariseo puede ir a visitar a Jesús? Por lo tanto, va de noche. Eso es curioso. Nicodemo pareciera que tiene curiosidad de conversar con Jesús, de saber las enseñanzas de Jesús y ver el poder de Jesús. Hay muchos curiosos que están alrededor de Jesús, de alguna forma queriendo ver, a ver qué hace ahora, a ver qué es lo que va a realizar Jesús. Oye, yo he escuchado que Jesús sana, yo he escuchado que Jesús hace milagros, vamos a ver a Jesús. Los curiosos están ahí, esos curiosos que en algún momento pareciera que Jesús los confronta en uno de los milagros y dice: esta gente me sigue por los 5 panes y los 2 peces. Ese es el otro grupo que de alguna manera está alrededor de Jesús. Pero también hay un grupo que es el que está más cercano a Jesús. Y ese grupo que está más cercano a Jesús son los discípulos, los 12 al principio del ministerio, y que esos 12 después se convierten en 70 y que después más adelante se van convirtiendo en muchos más discípulos. Primera de Corintios nos habla de 500 y más, y después 3.000 y así muchos más que se van convirtiendo al Señor Jesucristo. Son esos los que siguen a Jesús, los discípulos, los que están dispuestos, ¿cierto?, a identificarse con el Rey, a identificarse con el Mesías. Esos son los discípulos que están con Jesús. Y aquí, justamente, en esta misión, en este encargo que hace el Señor a los discípulos, les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya que ustedes son discípulos ahora, ustedes tienen una misión que tienen que hacer ahora, una vez que yo me vaya, ¿cierto?, de esta tierra. Ustedes van a ser los misioneros, ustedes van a ser los que van a tener que hacer otros discípulos para seguir proclamando y extendiendo el evangelio de salvación. Y es bueno notar el acento del versículo 18. Fíjense lo que dice el versículo 18, que también es un versículo que muchas veces en algunos sectores religiosos lo han tergiversado, se han apropiado, ¿cierto?, de una manera desmedida, pero que es interesante también aplicarlo en esta mañana. El versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A quien se le ha dado potestad es a Jesús, pero hay otros que se han intrometido y han dicho: así como se le ha dado potestad a Jesús, yo también tengo potestad con los cielos y la tierra, y de hacer lo que yo quiera o de hacer lo que el Señor me manda hacer. No, yo creo que aquí hay Dios ha delegado una autoridad a Jesús de una manera significativa. Es Jesús que tiene autoridad, es Jesús que tiene potestad sobre los cielos y la tierra, y nadie más. No hay apóstol, profeta, no hay nadie más. Jesús es el único que tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Qué estarán pensando los discípulos cuando Jesús les dice: id y hacer discípulos, y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? Id y hacer discípulos. ¿Qué estarán pensando los discípulos
frente a esta gran tarea encomendada que le está entregando Jesús en esas últimas palabras. Él les dice, hacer discípulos a todas las naciones. Cuando los discípulos habían salido, fíjense que salieron de Israel una o dos veces solamente, no habían tenido mayor expansión de salida. Por lo tanto, me da la impresión a mí que no hay duda que estaban confundidos, ¿cierto? Es la confusión que todos tenemos cuando el Señor irrumpe de una manera especial en nuestras vidas y nos dice, te quiero para pastor. O cuando nos dice en forma especial y te dice, yo quiero que tú seas misionero. O yo quiero que tú sirvas en la iglesia. Yo quiero que tú seas hijo de Dios. Yo quiero que tú seas cristiano, que ames al Señor, que me sigas. Se producen conflictos en el corazón. Los discípulos tenían ese conflicto. Posiblemente había confusión porque no tienen la película clara acerca del futuro, cómo va a ser su desarrollo como discípulos. Tremendo desafío, ¿no? Un tremendo desafío de ir por todo el mundo, por todas las naciones, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y por otro lado, ellos también podrían comenzar esta tarea misionera, pero no sabían cómo lo harán. ¿Cómo voy a hacer esta tarea misionera? Cristo les alienta. Y Cristo les alienta con esta palabra cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Soy yo el que tiene esa autoridad para enviarlos a ustedes. Soy yo que los estoy encomendando. No los está encomendando cualquier persona, se los está encomendando el Señor. Y el Señor les llama ahí en ese instante a avanzar, confiados sobre la victoria que obtuvo por medio de su muerte y resurrección. Está muy cerquita ese evento de la gloria maravillosa de la resurrección. Jesús, cuando le dice estas palabras, está el resucitado hablando con ellos. Es el resucitado que está de alguna forma ahí compartiendo esta encomienda a sus vidas. Por lo tanto, está la victoria casi fresquita, en el sentido de que Jesús ha resucitado, murió y resucitó, está glorificado y le ha entregado esa realidad. Ahora, cuando yo digo cómo los alienta con algo interesante, porque deja una promesa en sus últimas palabras allí también, que lo refleja Hechos capítulo 1, y dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta conquista de la resurrección, esta realidad de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, es una tremenda encomienda, pero también un tremendo aliento de que no van solos, van con la autoridad en el poder del Señor y van llenos del Espíritu Santo para ejercer esa tarea misionera que deben realizar. Así entendemos que misioneros que están en distintos lugares y lugares en donde sus vidas también están amenazadas, van en la autoridad del poder de Dios y van en la autoridad de la presencia del Espíritu Santo que los capacita y los empodera para seguir siendo testigos del Evangelio de salvación. Les permitió entonces Jesús recibir, que los discípulos recibieran toda autoridad y poder, pero esa autoridad siempre estaba sujeta al señorío de Cristo. Hay privilegios, hermanos, que Dios nos da como hijos de Dios. Ese privilegio, esa capacidad, esa competencia, esa libertad, ese control, ese poder, ese derecho, esa fuerza, eso significa autoridad. La autoridad que tenía Jesús es que Él tenía el privilegio de ser el Señor, Él tenía la capacidad de poder enseñar del reino, morir en la cruz, resucitar. Él tenía la competencia, la libertad de dar la entrega, la comisión a aquellos que Él confiara. Él tenía el control de lo que iba a suceder en el futuro a pesar de la persecución. Él tenía el poder, Él tenía el derecho y Él tenía la fuerza. Ese es el significado de autoridad. La autoridad que encierra licencias, la autoridad que es recibida para avanzar donde quiera. El Señor en su autoridad toma lo que quiere. El Señor en su autoridad
hace cuando lo quiere hacer, lo hace. Y donde lo quiere hacer, lo hace. Cristo, sentado a la diestra de Dios, tiene esa autoridad suprema sobre los cielos y sobre la tierra. Y en esa autoridad, los discípulos deben moverse en esa autoridad. En esa autoridad, entonces, ellos reciben poder. Y recibir poder significa que el Señor los está empoderando para que no sean tímidos, para que no tengan miedo, para que puedan estar dispuestos a extender el Evangelio a pesar de la adversidad, que ellos estén dispuestos también a ponerse en las manos del Señor, porque el Señor los está guiando. Si Cristo les ha encargado la misión de ir y hacer discípulos, Él hará, y aquí está la tarea de nosotros también, Él hará conforme a su mandato y conforme a su propósito. El Señor coloca en el corazón de los misioneros ese coraje. El Señor coloca en el corazón de los misioneros esa disposición del corazón de salir de su tierra y embarcarse en una realidad distinta y no del todo conocida. Los pastores misioneros, uno de los primeros desafíos que tienen a la hora de salir es dejar su tierra y su parentela, ¿cierto? Y es complejo en el momento de tomar la decisión, pero ¿quién está manifestándose en su vida, en su corazón para poder tener esa valentía y ese coraje de salir? Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí hay jóvenes en esta mañana, aquí quizás hay adultos en esta mañana. Los misioneros, para el Señor no hay edad, para el Señor no hay contextos. Dios a quien quiere llama, y puede ser que en algún momento el Señor mueva el piso de sus corazones de tal manera que a lo mejor les coloque un encargo en sus vidas para salir de su tierra y de su parentela y poder ser misioneros en el lugar donde están. Nosotros también no solamente nos aferramos a la casa de nuestros padres, no solamente nos aferramos a la ciudad donde vivimos, sino también nos aferramos a nuestra iglesia. ¿Cuántos años a lo mejor participando en nuestra iglesia? Y en algún momento el Señor nos dice, es el tiempo de moverse, tienes que salir de tu iglesia y ya no vas a estar más en la iglesia donde tú estabas ahí crecido, porque el Señor te quiere en otro lugar. ¿No será en algún momento el Señor inquiete nuestras vidas como iglesia, inquiete nuestras vidas como pueblo, como discípulos del Señor en esta mañana, y nos diga, ¿saben, iglesia Sim de Talca? ¿Saben, primera iglesia Sim de Talca? Quiero a un grupo de hermanos para plantación de iglesia. Si el Señor nos dijera eso, ¿estaríamos dispuestos en este momento a salir de ahí y decir, el Señor me quiere en otro lugar para comenzar un proyecto de plantación de iglesia? Aquí hay hermanos que han tenido esta experiencia de poder comenzar su grupo en casita, y después se formó la iglesia, algunas iglesias. Aquí en Talca fue así, se formó una familia, la familia vino del sur y ahí se levantó un remanente y se formó la iglesia primera de Talca. Mi hermana Anita Canaán allá, cierto, prestó su casa, ahí se formaron, ahí comenzaron la obra, y hoy día la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Curicó está en ese lugar. El Señor va a hacer como Él quiere, y tenemos que estar expectantes en lo que el Señor va a hacer, porque somos una iglesia Alianza Cristiana y Misionera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hay algunos que hoy día están tomando esa decisión. ¿Cuánto habrá sufrido Felipe, por ejemplo? Felipe Godoy, ¿cierto? Muy acá enganchado con los músicos, con la alabanza, con el ministerio. El Señor lo inquieta y le dice, hey, te quiero para el pastorado, para el servicio, tienes que salir de tu tierra. Lo mismo pasa con otros hermanos, Saúl y otros hermanos. Hoy día también prontamente nuestro hermano Marcos Cabrera va a salir de su tierra y de su parentela y va a enfrentar el desafío de Constitución. Pero cuando el Señor nos saca de un lugar, no hay que perder de vista algo tan relevante y hermoso. Es el Espíritu Santo el que nos da el coraje, es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas y el poder para salir, y esos sentimientos que están arraigados, el Señor se encarga también de fortalecerlos a la hora de afirmar las convicciones que es el Señor. En la autoridad del Señor
yo me pongo en las manos del Señor para servir en su obra. Dios quiere darte también, hermano, amigo que estás acá, esa osadía, esa fuerza y ese privilegio para no avergonzarte de Él. Somos todos discípulos. Este id no está implícito solamente para el misionero. Este id es un imperativo que da para toda la iglesia, para todos los que de alguna manera se dicen ser discípulos. Y el mandato entonces del Señor como encargo es hacer discípulos a todas las naciones. Y tú y yo tenemos que mirar nuestra vida, si somos los de del grupo religioso, si somos los fariseos que le hacen la hostilidad a Jesús y a la misión, si somos realmente a lo mejor los curiosos. Usted tiene que clasificarse aquí. ¿Soy un curioso solamente? De tal manera que yo vengo a ver cómo se mueve Jesús, qué hace Jesús y qué hacen los cristianos con Jesús. Posiblemente usted lo tiene que responder si a lo mejor es un curioso. O si no es aquel, y permita que así no sea de esa persona que diga al Señor, este me sigue por los 5 panes y los 2 peces. No, tenemos que ser discípulos del Señor. Tenemos que permitirle al Señor que en nosotros forme el carácter de ser discípulos, donde enfrentamos desafíos, donde enfrentamos oportunidades, donde quizás vamos a enfrentar obstáculos, pero en el ambiente donde Dios nos ha colocado, en la vida cotidiana, nosotros nos transformamos en discípulos. Eso significa ir. Ir significa que que el cristiano está en un constante movimiento en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en los lugares de estudio, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Nosotros estamos yendo. Hemos sido convocados por ir en la vida cotidiana, pero en esta vida cotidiana hay un desafío. Hay un desafío de comportarme como discípulo de Jesús, pero también de hacer discípulos a otros. Y así uno ve entonces que entre las multitudes, guiado por Dios y por el Espíritu Santo, muchas personas respondían a este llamado de ser discípulos. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, Jesús enseñaba acerca del reino de Dios y reflejaba el poder de Dios a los demás e invitaba a vivir el reino de Dios como la primera experiencia del discipulado. Y aquí está la primera experiencia del discipulado. La primera experiencia del discipulado es que yo tengo que identificar que realmente he entregado mi vida a Jesús de corazón. Que no solamente estoy practicando la vida religiosa de ser evangélico. No, en el reino de Dios, ser evangélico, ser canuto, no tiene relevancia, sino realmente tengo la convicción de que yo he entregado mi vida a Jesús, de que yo me he arrepentido de mis pecados y que al arrepentirme y a confesar a Jesús como Señor y Salvador, le he dicho, Señor, no solamente quiero que tú seas mi Señor, quiero también ser tu discípulo. Y ahí está la primera experiencia primaria del discípulo. En ese encuentro con Cristo, Dios nos va transformando, Dios va moldeando nuestras vidas y en medio de eso ha colocado entonces el encargo de la tarea misionera. Hermanos, la tarea misionera no está reducida a los misioneros que van y salen del país. El encargo misionero está también para ti, en la ciudad, en el hogar, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Ahí está el encargo de la tarea misionera. Está en la iglesia, está en la casa, está en el trabajo, está en la ciudad, está en el colegio, en la universidad. Ahí está el encargo misionero. Hoy, a través del compromiso de fe, cuando ustedes hacen ese compromiso de fe, lo que estamos haciendo es una parte del mover misionero. Hay un grupo que ha decidido, escuchando la voz de Dios, salir del país, salir a otros lugares, hacer proyectos misioneros acá en Chile también, para que otros conozcan a Cristo, para que otros también sean libertados y disfruten la presencia de Dios como la disfrutamos nosotros. Se me seca la boca, disculpen. Como lo hacemos nosotros. Es decir,
¿quién no disfrutó? Miren, ¿quién no disfrutó este momento tan lindo de adoración? Alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo se siente la presencia de Dios? ¿Cómo tú puedes definir que sentiste la presencia de Dios en esta mañana? ¿Lo puedes definir? En algunos el Señor colocó paz en sus corazones. En algunos el Señor quebrantó sus corazones y cayeron lágrimas de quebranto y de adoración y de gratitud. En algunos, en ese momento de la adoración, hubo quebrantamiento y hubo confesión de pecado. En algunos el Señor colocó esa cuota de alegría, de satisfacción, de regocijo en el corazón. Bueno, hay tantas maneras. En algunos el Señor consoló. Venía triste y el Señor consoló. Te ha consolado el Señor. La presencia de Dios se ha manifestado. La presencia del Señor se ha manifestado. Y entendiendo esa realidad, entonces hoy, muchas gracias. Hoy tenemos también la bendición de ser parte de este mover misionero a través de esta ofrenda que vamos a hacer ya o hemos hecho, ¿cierto?, como compromiso. Las misiones tienen que ver que mientras van por la vida, mientras vamos por la vida, tenemos que dedicarnos a ser discípulos y tenemos que dedicarnos a hacer discípulos. Hacer un discípulo no se forma solo. Y aquí está el desafío de hermanos que se están integrando a nuestra iglesia y que están mirando curiosamente quiénes somos y que están mirando curiosamente cómo buscamos al Señor, que es también esa instancia primaria de toda persona que llega por primera vez o que lleva un tiempo que lleva poco tiempo en la iglesia. Hacer un discípulo no se forma solo, se debe acompañar por el Señor primero, se debe ser formado y capacitado por otros que están ya en el trabajo y en la actitud, en el carácter de ser siervos del Señor. Debe haber un compromiso también de seguir al Señor Jesucristo y de servir y anunciarlo permanentemente. Ahí está entonces esta tarea de comenzar a realizar la tarea del discípulo. Yo me formo en la medida que otros, ¿cierto?, están al lado de mí para acompañarme, para enseñarme de Jesús, para entender qué significa esto de haber encontrado a Jesús, de haber recibido a Jesús, y soy capacitado permanentemente. Por otro lado, otro elemento, caminar con Jesús. Porque el discípulo, si hay algo que debe reflejar, es que no solamente escucha a su Señor, no solamente sabe de su Señor, sino que una característica del discípulo es que hace lo que su Señor hace. Hace lo que su Señor hace. Y cuando ya usted yo le estoy describiendo lo que es un discípulo, usted se dará cuenta si es de la periferia, si es realmente el que está ahí al lado de Jesús o si no es un curioso. La vida de la iglesia es formativa. Por lo tanto, si yo no me involucro en la vida de la iglesia, si yo no me congrego en la vida de la iglesia, si yo no participo en los ministerios o en las instancias de crecimiento que la iglesia me da, ¿qué instancias voy a tener de ser discípulos del Señor? El discípulo no se forma solo. El discípulo necesita a otros para formarse. El discípulo necesita hermanos, amigos, personas que están ahí caminando con el Señor para poder realmente formarse. Así que tú necesitas la vida de iglesia, tú necesitas también esta instancia formativa. Hoy día terminamos las clases de formación bíblica, algunas clases ya están terminando, y fíjense, 11 clases durante toda la semana, de lunes hasta domingo, hay clases de formación bíblica para que el creyente entienda qué significa caminar con Jesús, qué significa estar en Cristo, qué significa hacer la voluntad del Señor, qué significa vivir con Jesús. Pero el que no se forma difícilmente va a comprender en su propia vida que es un discípulo del Señor. Y se conforma con este nombre
nominal que en algún momento, en los primeros inicios de los caminos de la iglesia primitiva, le llamaron los cristianos. Incluso algunos le llamaron los del camino. Hermanos, no los conformemos con solamente ser cristianos como nombre. Tenemos que empezar a afirmar esta bendición y este privilegio y este mandato que el Señor nos da, ser discípulos de Cristo. Y no solamente ser discípulos, sino comprometernos como iglesia, como pueblo de Dios, a ser discípulos en nuestra vida cotidiana a otros. Jesús convivió con los 12, los hizo partícipes de la mayoría de sus experiencias. Ellos lo escucharon predicar, ellos lo vieron sanar, ellos lo vieron expulsar demonios, ellos lo vieron confrontando al mundo religioso, cierto, legalista. Ellos los vieron su relación con el Padre, a tal punto que cuando ven que ora de una manera muy especial, le dice: Señor, enséñanos a orar. Jesús les encomendó también la tarea de servir y hacer lo que Él hacía. El discípulo hace lo que su Señor hace. El discípulo hace lo que ve ver a su Señor. Y cuando tú ves todas estas manifestaciones de la obra de Jesús, es que nos invita a nosotros también a ser los proclamadores del Evangelio de Jesús. La iglesia entonces te invita a caminar juntos. La iglesia está dispuesta en los distintos ministerios, en las distintas aperturas que da, a que camines juntos. Ver a las hermanas alegrándose en el Señor, orando por la iglesia, por la familia, consolando a otros, fortaleciendo a otros, y los varones alentándose los unos a los otros y deleitándose en los estudios bíblicos, es una manera, los jóvenes, y así tantos ministerios que de alguna manera hacen que te inviten a ti a caminar juntos. No vivas aislado, no vivas como esa persona que no se interioriza con los demás, porque no va a poder desarrollarse la formación del discípulo en ti. Necesitamos estar con otros. Y ahí está entonces el evangelio que Dios nos ha encargado. La pandemia, y lo conversábamos en el directorio, la pandemia sacó la radiografía de la iglesia. Le sacó una radiografía a la iglesia. Le hizo un escáner a la iglesia. En ese escáner de la pandemia nos dimos cuenta, cierto, que muchos no superaron la crisis de la pandemia y cayeron en una crisis de fe. Podríamos decir que aquellos que cayeron en esa crisis de fe, que todos caemos y es natural, sus vidas se vieron debilitadas. Y aquí está la iglesia para fortalecerte en el Señor. Pero también sacó otra radiografía, mostró cuáles realmente son los discípulos comprometidos con el Señor a pesar de la adversidad. Los que están comprometidos con su iglesia y con la obra del Señor y con el Señor. Y con el Señor. Esos son los discípulos también de Cristo. Me hace notar entonces que tenemos que orar por aquellos que perdieron esa identidad de ser discípulos de Cristo, de identificarse con la obra, identificarse con su Señor. Y ahí está el desafío también que tenemos como iglesia. Alentar y fortalecer a aquellos que de alguna manera también fueron trastocados por esta crisis de la pandemia y donde nos mostró, cierto, la realidad que no estaban muchas veces dispuestos a ser discípulos de Cristo. Termino con esta conclusión. La Gran Comisión es un mandato a repetir el mismo modelo que había vivido Jesucristo. Él enseñó acerca del reino de Dios. La iglesia tiene que enseñar acerca del reino de Dios. Él fue enviado a proclamar el evangelio de salvación y Jesús nosotros también como iglesia hemos sido enviados a proclamar el evangelio de salvación. La experiencia que ha tenido Cristo en la tierra de consolar, levantar, sacar al quebrantado, cierto, de su condición con el poder de Dios, así también el Señor en su potestad
bajo su autoridad, nos ha dado esta bendición también de consolar, de fortalecer, de llevar el poder de Dios allí en esos lugares. La enseñanza de Jesús en estos versículos, en Mateo 28, 18 al 21 que hemos leído, en estos versículos está alineado con lo que nos enseña también el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dice a Abraham, y le habla a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y le dice, Abraham, le describió con claridad su plan, y le dice, haré, aparte de vete de tu tierra, de tu parentela, le dice, haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré, autoridad, potestad, la autoridad que viene del cielo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos este privilegio, estamos bajo la bendición del Señor, estamos bajo el paraguas de la gracia de Dios, no estamos bajo la ira, estamos bajo la gracia de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos el respaldo de Dios, somos discípulos de Jesús, hazte discípulo de Jesús. Y Dios, en medio de esta realidad, levantó a la nación de Israel como un instrumento para ser luz de las naciones, en esa relación con Él. Pero Isaías 42:6 nos muestra esta realidad. Tú serás luz de las naciones. Luz de las naciones, has sido llamado a ser luz de las naciones, has sido llamado a ser discípulos. Pero todos los pueblos difícilmente pudieron reconocer al único Dios verdadero. ¿Y saben por qué difícilmente? Porque el pueblo de Israel no asumió la tarea de ser luz de las naciones. Habían sido llamados para cumplir una misión sobre la tierra, como hoy nosotros hemos sido llamados, pero no obedecieron y no comprendieron esta tremenda bendición y también tremendo legado de ser luz de las naciones. En lugar de esto, se aislaron en actitud de desprecio y condenación hacia los demás. Hermanos, no te aísles, de ningún motivo te aísles. Sé parte de esta obra maravillosa, seamos discípulos del Señor, seamos instrumentos en las manos del Señor. Pero Jesús aquí, justamente a la luz de estos versículos que yo les mencioné, replica su plan vigente. Deben hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben lo que significan las naciones? Etnias, mundo, naciones. Hay más de 8.000 y más etnias en todo el mundo y más. Hay millones y millones de personas. Yo veía hace un catastro, 56 millones de cristianos en Latinoamérica. O sea que la relación, ¿cuántos discípulos realmente debemos ser para proclamar el Evangelio a todo el mundo? Que el Señor nos ayude a ser discípulos de Jesús. Amén. ¿Quién eres tú? ¿El hostil? ¿Quién eres tú? ¿El curioso? ¿Quién eres tú? ¿El discípulo? El discípulo hace lo que su maestro hace. Vive lo que su maestro vive. Y que el Señor nos ayude. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, tenemos el privilegio de reconocer que somos hijos tuyos, salvados por tu sangre preciosa. Como lo decía este cántico, el Señor así me habló. Oh Señor, un día hablaste en nuestros corazones y nos invitaste a abrazar la salvación por medio de tu gran amor por nosotros. Permite no quedarnos ahí, no quedarnos solamente con la experiencia de este amor, sino vivir este amor en obediencia, Señor, replicando también la tarea de ser discípulo de Jesús. Señor, coloca ese sentir para que también nosotros seamos misioneros en el lugar donde tú nos has colocado. Gracias, Señor, te entregamos tu palabra en Cristo Jesús.